El pasado domingo se celebró el Día de las Madres y tuve la oportunidad y el privilegio de viajar con mi mamá en moto desde Caracas hasta Choroní. Compartí este video en mis redes sociales de esta experiencia, de verdad que la pasamos muy bien, pero me llamó mucho la atención que recibí correos electrónicos y mensajes de muchas personas arrojando comentarios como los siguientes: a mí me gustaría hacer algo parecido, pero me da miedo. Yo he dejado de hacer cosas como estas porque me da miedo. O sea, el miedo estuvo muy presente en algunas personas. Y yo meditaba en esto porque la verdad es que mi mamá, como discípulo de Jesucristo, y mi persona, en ninguno de este trayecto nosotros experimentamos miedo, sino más bien fue una paz donde teníamos la certeza de que todo iba a salir bien. Pero meditaba en la cantidad de personas que dejan de hacer cosas por el miedo, que por tener miedo al fracaso, miedo a una decepción, miedo a salir de la zona de confort, el miedo se convierte como en una prisión. Y esa prisión no es saludable, porque hay una frase que recorre toda la palabra, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es el no temas. No temas. Y hoy quiero hablar con relación al miedo, enfocando al miedo como prisión. ¿Por qué? Porque es importante distinguir que el miedo puede ser una reacción natural del ser humano, como una emoción ante a una situación de adversidad. El miedo en ese aspecto como reacción es algo positivo. Pero cuando llevamos el miedo a una prisión, ahí empezamos a tener problemas, porque empezamos como a dejar de vivir, a dejar de atreverse, a dejar de experimentar cosas sanas, saludables y positivas por una prisión que te empieza a bloquear y que te empieza a afectar. Yo creo que como creyentes, porque en este estudio me gusta mucho hablarle a creyentes, y si no eres creyente, te vas a identificar también con algunas cosas, y al final vamos a hablar de posibles soluciones que plantea la Escritura. Pero cuando tú eres creyente y el miedo se convierte en una prisión, es porque en el inconsciente has olvidado quién es Dios y qué te ha prometido Dios. ¿Por qué? Porque el miedo es como algo que interrumpe la fe y empieza como que a exagerar una realidad temporal que parece más grande que lo eterno. Es como que eres un creyente, tienes una vida en el Evangelio, conoces de Jesucristo, pero de repente se impone un gigante en tu mente que empieza a contristar y a pisotear la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no estás viendo. Y esto borra de tu mente la definición de lo que tú conoces como el Creador, borra de tu mente esa confianza, esa dependencia de un Dios todopoderoso. Y es aquí donde empezamos a presentar problemas, porque sin darnos cuenta podemos estar alimentando un monstruo dentro de nosotros que va a robarte bendiciones, va a robarte experiencias, va a robarte momentos donde Dios quiere bendecirte. Yo puse el ejemplo de mi mamá conmigo viajando en moto, porque tú te imagínate por un instante, si llegaste a ver el video, de que nosotros estuviésemos antes de viajar con ese temor de que qué pasa, y si se nos espicha un caucho, y si nos llueve, y el easy, ¿sabes? Esos easy son ese 80% de preocupaciones que empiezan a bordearte en tu mente, que por lo general no se materializan. Es una tortura. Pero nosotros estábamos confiados en el Señor y tuvimos confirmación tras confirmación de que Dios estaba con nosotros y que disfrutamos el paisaje, ¿no? Entonces, bueno, con esta introducción yo quiero leerte 2 de Timoteo 1:7, en primer lugar para identificar ese miedo como prisión. Dice la palabra del Señor: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En primer lugar, cuando un miedo empieza a acecharte al punto de que empieza a intimidarte, a disminuirte, a detenerte, eso es un espíritu de cobardía que no viene de Dios. Eso es importante identificarlo.
¿Por qué? Porque Dios nos ha dado regalos, dádivas, favores inmerecidos, sumamente trascendentales, que tiene que ver con nuestra vida temporal y con nuestro estado de eternidad si confiamos en Él. Por ejemplo, el poder. En esta palabra, que en el griego es dinamis o dunamis, de ahí viene la palabra dinamita, Dios nos ha dado poder. Nos entregó a su Espíritu Santo para que more en nosotros y Él empiece a equiparnos de adentro hacia afuera y a darnos esa fuerza para seguir adelante, para que a pesar de que no veamos lo que está pasando, confiamos en un Dios todopoderoso. Dios nos dio amor, aquí en el griego es ágape. Dios nos dio un amor sacrificial, de tal manera nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Mira el segundo regalo. Nos dio poder, nos dio amor y nos dio dominio propio. Ahora, aquí en 2 de Timoteo 1:7, dominio propio, la palabra en el griego que se traduce dominio propio es literalmente una mente sana. Eso es lo que significa. Significa dominio propio la capacidad de mantener el control sobre los impulsos, permitiendo que la persona piense con claridad cuando está bajo presión. Eso es dominio propio. Esos son regalos de Dios. Entonces, por un lado, tenemos un espíritu de cobardía que nos detiene, que nos llena de pensamientos intimidantes, que nos disminuye, pero por otro lado tenemos el regalo de Dios. Dios nos entrega, primero para empezar, cabe destacar que estamos hablando de un Dios todopoderoso, un Dios soberano, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente. Él nos dio poder a través de su Espíritu Santo. Él nos dio amor. Él nos da dominio propio, la capacidad de tener una mente sana. Ahora, yo me pregunto, si Él nos regaló ya todo esto, son dádivas de Dios, no tiene sentido habitar en el miedo como prisión. Y no quiero hablar desde lo ajeno. Yo he enfrentado situaciones donde empiezo a experimentar temor. Yo he tenido que enfrentar muchas veces claustrofobia, ataques de ansiedad, ataques de pánico. Y quiero abrir mi corazón aquí porque siempre hablo desde mi propia experiencia, pero trato siempre, en medio de mis posibilidades, en medio de mi debilidad, recordar estas palabras y contrarrestar ese miedo, porque a pesar de que me da miedo, no dejo que me detenga y me enfrento a él. Me enfrento a él como confiando en que tengo que enfocar a Dios. Y este es un punto importante, el enfoque. ¿Por qué hablo de enfoque? Porque muchas veces tenemos miedo porque nos desenfocamos. ¿Y por qué te digo que es una cuestión de enfoque? Porque si tú enfocas en primer lugar el miedo, cuando tú enfocas, oye, ¿por qué yo estoy sintiendo miedo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo este ataque de pánico? ¿Por qué estoy dejando de hacer cosas que antes hacía? ¿Por qué estoy viendo más? ¿Por qué estoy teniendo más pensamientos fatalistas antes de conectarme con la esperanza? Cuando tú enfocas eso, tú te vas a dar cuenta que en tu vida de creyente dejaste de enfocar a Dios y estás enfocando el obstáculo. El primer enfoque es hacia el miedo como tal. Dejando a un lado las distracciones, oye, me estoy dando cuenta que tengo miedo a que me abandonen, que tengo miedo a la soledad, que tengo miedo a lo que pueda pasar con el planeta entero, con la tercera guerra mundial, con las armas químicas y empiezas a exagerar y exagerar. Bueno, ese es el primer punto. Pero el segundo punto es que tú empezaste a enfocar que el obstáculo, dejaste de ver a Dios. Dejaste de escuchar los consejos de Dios porque Él dice, poned la mira en los asuntos del cielo. O sea, siempre yo tengo que estar enfocado ¿en quién? En la vid, en el camino, en la verdad, en el pan de vida, en la luz del mundo, en el buen pastor, en el amén, en el alfa y el omega.
Siempre tengo que estar enfocado en Él. Él es mi proveedor. Él me dio poder. Él me dio amor. Él me dio la capacidad de tener una mente sana. Cuando me desenfoco de Él y empiezo a ver, es como Pedro. Dejó de enfocar a Cristo, enfocó la tormenta y se empezó a ¿qué? A hundir. Vamos a poner un ejemplo para que veas esto. Para que tú puedas detectar que el miedo enfoca el obstáculo, el problema, la tormenta, el gigante. Vamos a Números 13. En Números 13 está describiendo la misión de los 12 espías cuando tienen que ir a la tierra prometida para verla. Pero presta atención a lo que dice Números 13, versículo 1, porque esto es trascendental, esto es muy importante. Y Jehová habló a Moisés diciendo, el Todopoderoso va a decir algo. El Amén, el gran yo soy, el autoexistente, el soberano va a decirle algo a el pueblo hebreo por medio de Moisés. ¿Qué dice? Versículo 2. Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. ¡Ah, caramba! Yo tengo que prestar atención cuando Dios está hablando a través de su palabra. Dios le habló a Moisés y le dijo que vayan a ver la tierra que yo les doy. Usted lo que tiene que hacer es ir a Canaán a ver cómo es la tierra, si la tierra es fértil, dónde voy a poner mi casa. Wow, mira, yo quisiera tener un huerto en este lado, mi familia va a estar aquí, la tribu de Israel va a estar acá, vamos a poner el templo aquí. Eso es lo que Dios mandó, a que ellos vayan a ver la tierra que ya Él les va a dar. Pero mira qué interesante. En el versículo 28 de Números 13, los 12 espías fueron, pasaron 40 días y ellos regresaron y dijeron, mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Versículo 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Versículo 33. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. ¿Te das cuenta? Ellos dejaron de escuchar la voz de Dios. Ellos se les olvidó lo que Dios mandó hacer y empezaron a enfocar ¿qué? A los gigantes, a las ciudades fortificadas, a sus enemigos, se compararon con ellos y se vieron más pequeños. Y esto es lo que nos pasa siempre. Dejamos de enfocar a Dios, enfocamos el obstáculo, vemos gigantes, vemos tormentas, vemos problemas y padecemos las consecuencias que se manifiestan con miedo, con ansiedad, con ataques de pánico, con sensaciones de que me va a dar algo, estos son mis últimos días, empiezo a sentir de que todo está en mi contra, pero esto es una evidencia de que tu fe está teniendo una interferencia. Dios habló. Qué importante es recordar lo que dice la palabra del Señor en Isaías 41:10. No temas. El Señor dice, no temas. El yo soy, el que te creó, el que me creó, el que creó todo el planeta Tierra y las constelaciones y los universos, el universo, ese dice, no temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando nosotros tememos es porque creemos que todo depende de mí. Cuando nosotros tememos es porque se nos olvida quién está diciendo que está conmigo. Porque cuando nosotros volvemos en sí, y meditamos y enfocamos la raíz, el origen de nuestro miedo,
y nos arrepentimos y le decimos, Señor, me he dado cuenta que estoy teniendo este miedo porque dejé de enfocarte a ti. Yo quiero volver a recordar que tú estás conmigo. Yo quiero recordar que tu palabra dice que tú me ayudarás. Tú me sustentarás con la diestra de mi justicia. Esto es una promesa. La presencia de Dios en mi vida es el antídoto al enfoque equivocado. Ahora, el énfasis no está en mi valentía. Aquí no dice que yo voy a enfrentar mis miedos con ese tigre que hay dentro de mí, ese líder, ese superhombre. No, 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 no. Aquí dice que el enfoque debe estar en quién me acompaña. Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Entonces, mi única prioridad debe ser estar en comunión con Dios. Esa es la vida eterna. Conocer al único Dios verdadero. Si yo todos los días reconozco, Señor, yo no puedo hacer nada separado de ti hoy. Señor, yo te animo, yo te invito, a que me acompañes, a que protejas mi mente, a que me ayudes con mis relaciones interpersonales. Yo te pido, Señor, que me ayudes a enfrentar mis temores, esto que me paraliza. Te darás cuenta de que vas a tener fortaleza, dunamis, poder, dominio propio, una mente sana, porque cuando venga este pensamiento a querer instaurar una fortaleza en tu mente para llevarte a una prisión de oscuridad, tú la vas a revertir, pero no con tu fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Ya comprendo que el miedo es una prisión. Ya estoy viendo que debo de enfocar el miedo y la raíz de mi miedo, porque cuando lo enfoco me doy cuenta que desenfoqué a Dios y enfoqué a un gigante, a un obstáculo, a una tormenta. Ahora, ¿cómo lo intervengo? Porque enfocar el problema es una cosa, intervenirlo ya es la forma a través de la cual ya yo puedo empezar a superar estas pruebas. Y ahí juega un rol preponderante la fe. Porque el miedo no se va simplemente deseando que se vaya. Se interviene con la palabra y la oración activa. No lo digo yo, lo dice la palabra. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estéis afanosos. Por nada tengas miedo. Pero no se queda aquí, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por consecuencia de esto, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Intervenir el miedo es poner a Dios como un centinela, como un guardián de nuestra mente. Porque nuestra mente es el campo de batalla. Esto me está causando temor. Ya yo me doy cuenta que yo me pongo furioso, me pongo agresivo, me pongo iracundo, pero es que en realidad en el fondo lo que tengo es miedo. Ya yo comprendí esto, entonces voy a orar. Voy a pedirle a Dios que me ayude a enfrentar esto que me está dando tanto miedo. Voy a pedirle a Dios que sea el centinela, el guardián de mi mente. Que Él me ayude en estos momentos donde debo avanzar y no estoy avanzando porque estoy lleno de temor. Voy a recordar lo que dice su palabra en 1 Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Recuerdas cuando te hablé de que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio? Cuando hay temor, se sale el amor. Porque imagínate al Dios Todopoderoso que tiene hasta tus cabellos contados,
que te conoce desde antes de la fundación del mundo, que te apartó, que te predestinó, que dejó un camino para que tú puedas conocer la vida eterna, viéndote a ti lleno de miedo por cosas temporales, por estados económicos, por posibles enfermedades, por prisiones mentales. Y tú, en vez de verlo a él, estás viendo nimiedades, estás viendo estadísticas, noticias, estás contaminando tu mente. Por supuesto que no puede estar ahí el amor. Pero cuando tú reconoces, enfocaste, te diste cuenta que el miedo es una prisión y vas a intervenirla con la fe, empiezas a darle cabida en tu mente porque Dios te dio la capacidad de elegir. Dice la palabra del Señor que el Señor está a la puerta, está tocando y llama. Si tú abres, Él entrará y cenará contigo, pero tú tienes que abrir. Oye, Señor, me estoy dando cuenta que tengo una prisión mental. Sí, tienes razón, Padre. Esta palabra me está confrontando porque tengo miedo, porque tengo ansiedades, porque tengo preocupaciones de más, porque tengo un exceso de futuro y de afán, que estoy pensando incluso en lo que va a pasar en Taiwán, en Pakistán, en Kazajistán, y no estoy disfrutando mi presente. Estoy viviendo con exceso de afán. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor, yo quiero que tú me ayudes, te entrego este miedo, te entrego esta prisión, ayúdame a caminar contigo, a vivir un día a la vez, reconociendo que cada día tiene su propio afán. Busqué al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores, dice el Salmo 34:4. Busqué al Señor. ¿En dónde lo busqué? He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Señor, en la intimidad te estoy buscando. ¿Por qué? Porque estoy como un tonto afanado, olvidándome que tengo la capacidad de entrar confiadamente al trono de gracia y conversar con el Creador de todo. Cuando lo razonas, cuando lo piensas, lo masticas, cuando dejas de ver redes sociales y de distraerte y de afanarte y tú meditas, wow, qué privilegio tengo yo de que puedo hablar con el Padre Celestial. Si tú razonas esto, pasarías todo el día en meditación, en oración. Mi mamá y yo íbamos en la moto y había neblina y bendito sea el Señor. Y habían curvas y gracias, Señor, y bendito seas y qué hermosa tu creación. Y nos paramos en una curva a tomar agua y escuchamos a los monos aulladores gritando y todo y disfrutando cada momento. ¿Por qué? Porque estamos en el Espíritu. Disfrutas todo. No hay forma ni manera de que algo te pueda afectar de esa comunión. ¿Por qué? Porque estás en el amor, con una mente sana. El miedo es una prisión. Cuando estás detenido, cuando estás aprisionado, cuando estás dejando de hacer cosas que antes eran saludables, sanas, íntegras, todo por miedo, hay una prisión. Ahora, yo no te estoy diciendo que te montes en una moto, no quiero que me malinterpretes. No te estoy diciendo de que si tú ves que no te gusta, te estoy hablando de algo que tú sabes que puedes hacer o que puedes disfrutar o que te va a ayudar a crecer o que te va a sacar de un dominio donde antes te estaba afectando y tú sabes que esto no te hace bien, tu conciencia te va a juzgar. De eso estoy hablando yo. Entonces, número uno, desde ese dominio vemos el miedo como una presión. Razonamos en este miedo y nos damos cuenta que es un tema de enfoque, que estamos enfocando el obstáculo en vez de enfocar a Dios y por eso nuestra fe tiene interferencia. Y después de que vemos esto, sabemos que podemos intervenirlo
nuevamente estableciendo la comunicación a través de la oración, el fortalecimiento de la fe, el arrepentimiento y la comunión con la vid. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por recordarnos que tú eres el gran yo soy. Perdona nuestra incredulidad. Perdona las veces que caemos en afán, en exceso de futuro, en ansiedades. Perdónanos, Dios. Ayúdanos a vivir un día a la vez, a descansar en ti, a recordar todos los días que tú estarás con nosotros, que tú estás a una oración de distancia. Si hay una persona que está escuchando por el internet y que ha padecido las consecuencias de las prisiones, de los miedos, tú viniste a dar libertad a los cautivos, Dios. Háblale a su corazón. Abre su entendimiento. Guíalo, Señor, al arrepentimiento, para que pueda enfocarte a ti, para que pueda tener libertad en ti, para que pueda enfrentar esto reconociendo que tú nos diste poder, amor y dominio propio, que tú nos diste la capacidad de tener una mente sana. Gracias, Señor, por estos regalos. Gracias por amarnos, por cuidarnos. Gracias por tu amor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero animarte, querido amigo, a que puedas unirte a nuestro canal de WhatsApp, donde diariamente estamos compartiendo contigo cápsulas de porciones de la palabra del Señor que te van a servir en este caminar con Cristo. Abajo te dejo el enlace. Que tengas mucha paz.